sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes. ¿Serían tan amables de confirmarme que se escucha bien y que se puede ver la pantalla, por favor? Quedo atento, muchas gracias. Muchas gracias por su confirmación. Damos inicio de esta forma al webinar de hoy, que tiene por nombre Minutas de la Fed y Evolución del Dólar, donde lo que vamos a ver principalmente es ver qué es lo que pueda suceder con las minutas que se conocerán hoy día en la tarde de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal y las implicancias que podrían tener para el dólar y diversos activos. Mi nombre es Ricardo Bustamante, soy jefe de estudios trading en Capitaria y damos inicio a esta presentación. Primero vamos a ver un poco los últimos antecedentes. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal tuvo alzas de tasas constantes cada 2 reuniones desde diciembre del 2017 hasta la del último mes pasado, la del mes de diciembre del 2018. Esta agresividad que tuvo en las alzas de tasas llevó al dólar a cotizar en niveles elevados, alcanzando el dólar index en noviembre una cotización no vista desde mediados del 2017. En términos generales, lo que quiero estar explicando con esto es, primero, la Fed venía con un alza de tasas bastante fuerte, bastante consistente durante el año 2018, comenzando en diciembre del 2017, como les comento, cada 2 reuniones de la Fed. Y los datos macroeconómicos de Estados Unidos acompañaban esta alza de tasas, situación que también iba beneficiando a la cotización del dólar. Una economía más sólida, se genera una apreciación en su moneda, mientras que también la alza de tasas va acompañando este mayor impulso. Y en base a eso, veamos cómo fue la evolución del dólar, que se ve en color negro, frente a las tasas federales. Estas son las tasas efectivas, que se ven claramente estas alzas de tasas. Y podemos ver cómo, mientras seguía subiendo la tasa de interés en el 2018, iba teniendo una apreciación, en este caso, el dólar index. Nos vamos a enfocar bastante en el dólar index y ver algunas alternativas del dólar frente a diversos activos y también otro tipo de activos como, por ejemplo, lo que es la renta variable. Pero también nos vamos a enfocar mucho en lo que es el dólar index para ver movimientos frente a otro tipo de divisas, algunos pares de divisas bien interesantes. Ahora, esta gran agresividad que mostró la Fed en su alza de tasas podría empezar a quedar atrás, podría empezar a cambiar el escenario por algunos factores que son bastante interesantes para analizar. En primer lugar, estas fueron las últimas proyecciones de la Fed, cuando subió la tasa de interés en el mes de diciembre, entregó sus proyecciones macroeconómicas. Las proyecciones macroeconómicas y de tasas de la Fed se entregan cada 2 reuniones de política monetaria, ¿ya? Por lo tanto, en la última reunión hubo estas proyecciones y se puede ver en esta tabla una comparación entre la proyección de septiembre y la proyección que estaban teniendo en el mes de diciembre, ¿ok? La proyección actual de ese momento. Y acá se puede ver cómo la Fed disminuyó las expectativas de crecimiento y de inflación para el 2019 en comparación a la reunión de septiembre, a las proyecciones de septiembre, y además rebajaron las proyecciones de la tasa de interés. Ya se esperaba que para el año 2019 la tasa de interés en lo que son las tasas federales efectivas estuvieran en el 3,1% en septiembre para el año 2019 y las bajaron a 2,9%. Ahora también este cambio se hizo, como les comentaba, en crecimiento en inflación. Lo que es crecimiento de un 2,5% para el 2019 se rebajó un 2,3% y lo que es la inflación subyacente de un 2,1% a un 2%. Por lo tanto, en ese sentido, lo que estaba viendo la Fed en el mes de diciembre era un panorama para el año 2019 que no iba a estar tan alineado a una expansión
tan fuerte como se estaba viendo durante el mes de septiembre en ítems que son claves para el desempeño macroeconómico. Hoy día, a las 4 horas de la tarde, en hora Chile y Uruguay, 2 de la tarde, hora Perú, se van a conocer las minutas de esta última reunión de la Fed. Ahora, ¿por qué son importantes estas minutas? Porque pueden llegar a confirmar una visión mucho más cauta por parte de la Fed, movimientos que sean mucho más leves en lo que en lo que es la tasa de interés, y también podría llegar también a confirmar lo que es un desempeño macroeconómico más débil de que se tenía proyectado durante el año pasado. Y sin ir más lejos, las sorpresas económicas en Estados Unidos han estado decepcionando. En este cuadro, en esta gráfica, en términos súper sencillos, se explica de la siguiente forma. Cuando los datos macroeconómicos empiezan a salir sobre las expectativas, este gráfico empieza a subir, ¿ok? Vemos que las sorpresas empiezan a ser positivas, por lo tanto, se va a la parte verde del gráfico, a la parte sobre el nivel del cero puntos. Y cuando empieza a decepcionar, baja de cero, pasa al sector negativo, al sector que está en color rojo. Actualmente estamos en un terreno negativo. Durante el año 2017, principalmente en el último trimestre, empezó de forma muy creciente a conocerse datos bastante positivos, y durante gran parte del 2018 se mantuvieron datos o sorpresas económicas positivas. Y este panorama empezó a cambiar en las últimas semanas del año pasado, y por supuesto que ya se ha incrementado esta situación más negativa en los últimos días. Sin ir más lejos, el único dato positivo de Estados Unidos que hemos conocido en las últimas semanas ha sido la creación de empleo. Pero dejando de lado esa creación de empleo, hemos conocido datos que han estado decepcionando en Estados Unidos, y datos muy importantes, como por ejemplo datos adelantados, datos que tratan de anticiparse al mercado. Por ejemplo, algunos indicadores líderes que incluso son indicadores que se adelantan a etapas o épocas que son más negativas para la economía en Estados Unidos y por ende para la economía a nivel global. Y en ese sentido hemos conocido datos bien decepcionantes en estos índices que son más adelantados, y también en indicadores que son también claves para la economía, como es el sector de construcción o el sector inmobiliario. En lo que es vivienda, construcción y sector inmobiliario, hemos conocido datos bastante decepcionantes, y esta situación también es bien, hay que prestar bastante atención, porque cuando empezamos a ver signos de desaceleración en una economía, el primer sector que se empieza a resentir de forma más violenta es precisamente la construcción, precisamente la vivienda. ¿Y por qué? Porque uno va a aplazar una compra, una adquisición de un poder adquisitivo que tiene que tener mucho dinero para adquirir una vivienda, por ejemplo, va a tratar de aplazarla pensando en que quizás en el próximo mes o un par de meses más, con una eventual recesión o alguna eventual desaceleración, pueda tener un menor ingreso o pueda incluso estar sin trabajo. En base a eso, hay que prestar mucha atención a estos datos que han estado decepcionando en Estados Unidos, y la sorpresa económica ya nos están dando cuenta de que están en terreno negativo, situación que esto deberá implicar que la Fed no sea tan agresiva en las alzas de tasas que mantuvo desde el 2017, desde fin del 2017 hasta fines del año pasado, de forma constante cada 2 reuniones. En base a eso podríamos empezar a ver una Fed mucho más cautelosa, una Fed que no, incluso el mercado estaría descontando que no va a subir la tasa de interés. Vamos a revisarlo en un cuadro posteriormente, y esa situación, por supuesto que va a empezar a generar un cambio en lo que ha pasado en el último tiempo con el dólar a nivel global, y también con otros activos que se han mostrado bastante volátiles debido a esta situación. Y acá se ve cómo la Fed muestra más cautela. Primero, 3 noticias que son de la última semana, de los últimos 5 días aproximadamente. Lo primero es que el dólar retrocede por apuesta de que la Fed hará pausa en alza de tasas de interés. Esto ya se empezó a conocer durante los primeros días de este año. Por la parte derecha vemos que el presidente de la Fed de Atlanta pronostica un solo incremento de tasa en el 2019, y mucho ojo que en algún momento, sobre todo en el último trimestre del año pasado, se están anticipando 3 alzas de tasas para el 2019, y ya hay un presidente de la Fed, en este caso de Atlanta, que está pronosticando solamente un incremento de tasa, ¿ok? Y en términos generales, lo que comentó fue que las nubes del nerviosismo lo ha llevado a un lugar donde quiere asegurarse a que no actúen de forma tan agresiva. ¿Y por qué? Porque si actúan de forma muy agresiva con las alzas de tasas y la economía se está desacelerando y la inflación puede tener alguna caída mayor, lo que van a hacer es
desincentivar el consumo, desincentivar la inversión, y eso implica de que exista un menor crecimiento macroeconómico y una menor inflación. Mientras menor consumo exista, los precios no tienen por dónde subir, de hecho comienzan a disminuir por ley de oferta y demanda. Y en base a esto, lo que vamos a ver es que la inflación cae, en que el crecimiento disminuye, porque ya no hay digamos, mientras siga subiendo la tasa de interés, se hace cada vez más alto el crédito, cada vez se hace mucho más alto ese costo. Y en base a esta situación, por supuesto que vamos a ir a una economía mucho más desacelerada de la que se está pronosticando. Y finalmente, la parte izquierda inferior, el presidente de la Fed promete paciencia e impulsa el repunte de los mercados con mensaje de calma. Ese mensaje de calma, lo que fue principalmente es que dijo que si las condiciones macroeconómicas comienzan a cambiar, ellos van a estar muy flexibles en el movimiento. Por lo tanto, no van a seguir un alza de tasas ya prácticamente de forma como constante como lo venían trayendo hasta ahora, sino que van a estar mucho más atentos a lo que pasa en el mercado, tanto en el mercado real como los datos macroeconómicos, y también lo que esté pasando con lo que podría estar anticipando los índices bursátiles, que estas últimas grandes caídas que hemos visto, esta última gran volatilidad, podrían también estar anticipando un panorama que no sea tan positivo para la economía global, especialmente en este caso para Estados Unidos. Por lo tanto, si sigue subiendo la tasa de interés de forma agresiva, Estados Unidos, lo que vamos a ver es este desincentivo del consumo y la inversión, lo que va a generar algún deterioro mayor en una economía que ya está mostrando signos de debilidad. Por otra parte, yo creo que más de alguno de ustedes ha visto la gran caída que ha tenido el precio del petróleo desde los máximos que alcanzó hace algunos meses atrás hasta los mínimos alcanzados hace aproximadamente un mes atrás o algunas semanas atrás. Esta gran caída en el precio del petróleo va a traer implicancia de que la inflación no va a tener un fuerte repunte, ¿ok? Lo primero que repercute en este caso es la inflación al productor y eso después se ve reflejado en la inflación a los consumidores. Esa mayor debilidad en la inflación obviamente que va a preocupar a lo que son los principales bancos centrales y en este caso a la Reserva Federal también por supuesto que le va a preocupar. Y tampoco va a querer seguir subiendo la tasa de interés si es que prevé que la inflación va a seguir cayendo. En base a eso, es muy probable que veamos una Fed mucho más cauta, no tan agresiva en términos de alza de tasas, y eso por supuesto que podría generar atractivas oportunidades en varios activos. De hecho, lo que les comentaba hace algunos minutos, la probabilidad de alza de tasas en Estados Unidos actualmente, si se dan cuenta, esta es una tabla que se saca de Bloomberg, donde acá están básicamente lo que está viendo el mercado real, ¿ok? Lo que están viendo el mercado en términos de cuándo deberán subir la tasa de interés. Y el mayor porcentaje estima que en septiembre recién habría una alza de tasa y con un 28,4% de probabilidad de aumento. ¿Por qué nos está diciendo esto? De que es bastante probable que durante este año incluso no haya una alza de tasa. El mercado no está descontando alza de tasa durante este año. Para el mes de enero, para la reunión del 30, que culmina el 30 de enero, hay un 0,5% de probabilidad de aumento de tasa. Para la próxima reunión de marzo hay un 9% solamente, un 9,1%. Y si seguíamos esta lógica de seguir una alza de tasas cada 2 reuniones de la Fed, para el mes de marzo deberíamos estar sobre el 50%. Y claramente el mercado ya cambió esa visión, ya hay un cambio en este paradigma, hay un cambio en la visión de lo que está pasando con la economía norteamericana y se ve reflejado precisamente en que la probabilidad de alza de tasas está bastante bajo, incluso para el año 2019. Si es que se concreta esta situación, si es que no se genera ninguna alza de tasas adicional en Estados Unidos, debemos ver un efecto de debilidad en la cotización del dólar, considerando de que, uno de los primeros gráficos que vimos en la presentación, mientras se sube la tasa de interés, el dólar también tiene este mayor incremento. Si es que ya se cambia este paradigma, se cambia esta visión, y ya no vemos un mayor incremento en la alza en las tasas de interés en Estados Unidos, siendo que ya se estaba descontando hasta solamente un par de meses atrás, que iba a seguir subiendo durante el 2019, deberíamos empezar a ver una debilidad del dólar frente a otras monedas, situación que vamos a realizar con algunas alternativas de trading, algunas oportunidades de trading en las siguientes láminas. Eso con lo que es la parte de las tasas de interés. Y también quiero tocar otro tema que está bastante en boga, este es solamente otro antecedente, que es básicamente lo que está pasando con Estados Unidos y China. Estados Unidos y China hoy día en la mañana, en la madrugada, finalizaron conversaciones con respecto a las que estaban teniendo para empezar a negociar.
¿ok? Los comentarios fueron bastante positivos por ambas partes, ¿ok? Fueron comentarios en que tranquilizaron al mercado. Hoy día la bolsa está, las bolsas europeas estaban subiendo en la mañana, las bolsas asiáticas también tuvieron un buen desempeño en la madrugada, digamos, occidental, y también en lo que son las bolsas norteamericanas han traído un desempeño bastante favorable en las últimas jornadas, ¿ok? Esta situación obviamente que es beneficiosa para las monedas más riesgosas. Todo lo que esté ligado a economías emergentes se ve beneficiado. Y en ese sentido se ve beneficiada las monedas de economía emergentes y también se ven beneficiados los commodities. ¿Y por qué los commodities? Porque China es el principal consumidor de commodities a nivel global, sobre todo lo que son, por ejemplo, el cobre, lo que es el petróleo, y lo que son otros minerales básicos. Y en base a eso, claramente lo que vamos a ver es un mejor desempeño en este tipo de activos, que son más riesgosos, si es que se concreta una negociación que sea fructífera para ambas partes y que cambie un poco este panorama de una mayor desaceleración y la cambie por una desaceleración, pero no tan fuerte, ¿ok? Lo que está claro es que la economía se va a empezar a desacelerar. Ahora es cuánto se empiece a desacelerar es lo que va a marcar la pauta. Si llegamos a un acuerdo entre Estados Unidos y China, esta desaceleración podría ser menor a la que está proyectada actualmente. Finalmente, la renta variable también se va a ver beneficiada. ¿Y por qué? Porque es un activo de riesgo. Y los activos que sean más riesgosos van a verse beneficiados en desmedro de otro tipo de activos. Ahora, el dólar obviamente se vería perjudicado por esta situación, así que en base a eso también podríamos ver algunas alternativas de trading en cuanto al dólar frente a otras divisas. Y ya para cerrar el tema de lo que es este otro antecedente de Estados Unidos versus China, y también lo que pasa con estas alzas de tasa en Estados Unidos que podrían paralizarse, quiero ser bien reiterativo. Hoy en la tarde va a ser clave porque estas minutas de la Fed podrían empezar a indicar este cambio en lo que puede ser la visión del principal banco central a nivel mundial. Y acá vamos a ver algunas alternativas. Por ejemplo, vemos en el gráfico lo que es el dólar index. El dólar index que es el índice del dólar, donde se compara el dólar frente a una canasta de monedas. La principal es el euro, cerca de un 60% de ponderación, seguido por el yen japonés, la libra esterlina y otras monedas. En base a eso, el dólar frente a las principales monedas majors está viendo una caída en las últimas jornadas, una caída que viene ya desde comienzos de noviembre aproximadamente, pero que más que una caída desde ese momento empezó a estancarse la salsa. Empezamos a ver una cierta lateralización que ya de a poco empieza a confirmarse en una debilidad, principalmente porque los máximos están siendo decrecientes en el corto plazo, ¿ok? Estamos en una zona clave. Este es el dólar index, el contrato futuro de marzo, está en un gráfico diario, y fíjense cómo esa media móvil de 200 periodos exponencial de color rojo que está marcada ha sido muy importante tanto como soporte y también como zona de resistencia. En el pasado fue zona de resistencia durante el año 2017 y actualmente pasa a ser una zona de soporte, especialmente la caída que tuvo durante septiembre del año 2018 y también en la última debilidad que está mostrando actualmente el dólar index. Una ruptura de esos niveles podría generar una fuerte debilidad en la cotización del dólar a nivel global, en este caso el dólar index, así que hay que estar muy atentos a lo que pase con esta zona de soporte tan importante, tan técnica, que podríamos ver alguna debilidad mayor en caso de concretarse una ruptura. Ya yendo un poco más de corto plazo en el mismo activo, más largo plazo en el mismo activo, el dólar index, este es un gráfico en que cada vela es una semana. En el gráfico anterior, cada vela es un día, por eso que es un gráfico diario. Y acá vemos un gráfico semanal, cada vela es una semana, y se puede apreciar que traía una directriz alcista marcada que está en color gris, y de a poco se está tratando de romper esta directriz alcista. Ya estaría tratando de confirmar esta ruptura. Está en una zona de piso muy importante, los 95 puntos, fue techo en el pasado, fue una zona bastante interesante de congestión en el pasado, durante el 2017 y también durante el 2018. Por lo tanto, bajo los 95 puntos ya el dólar index podría tener una debilidad mucho mayor. Adicionalmente a eso, en este gráfico en que cada vela es una semana, vemos una divergencia entre el MACD y el precio en este caso el dólar index, y también en el RSI frente al dólar index. Lo voy a explicar de forma bastante sencilla. El RSI es un indicador que nos muestra cuando hay niveles de sobrecompra o sobreventa, pero también nos puede dar señales de divergencia. ¿En qué sentido? En que los máximos del dólar index en este gráfico semanal fueron crecientes, como se puede apreciar en esa directriz
pequeña de color verde que está en el gráfico. Mientras que los máximos del RSI están siendo decrecientes. Para quienes nos puedan aún ver esa parte, voy a resaltarla en este momento. Ahí está los máximos del dólar index con esa directriz alcista, y acá están los máximos de este indicador de sobrecompra y sobreventa que está con una directriz bajista. Esto nos podría estar indicando alguna mayor debilidad en lo que viene para el precio del dólar frente a las principales monedas. Y también el MACD, que es un indicador que nos mide principalmente el momentum y las fuerzas que está teniendo el activo, también está con una divergencia bajista, también está perdiendo fuerza, también está con unos máximos decrecientes, y en base a eso también podría empezar a anticipar un desempeño más negativo en lo que es para el dólar index, ¿ok? Así que hay que estar muy atentos con esto, porque podríamos ver alguna mayor debilidad en el dólar a nivel global. ¿Y eso cómo se puede aprovechar como movimientos? Primero, con lo que es el dólar index. El dólar index, el siguiente piso que tiene importante está en los 93,20 puntos. Posteriormente a eso podría buscar los 90,80 e incluso los 88,40, especialmente si es que la Fed no sube la tasa de interés durante el año 2019. Eso podría generar algún cambio en lo que es la visión actual, la visión más que actual, la visión que se tenía hasta el año 2018, durante gran parte del 2018, y por supuesto que eso podría generar alguna mayor debilidad en la cotización del billete verde a nivel global. Adicionalmente a eso, veamos algún tipo de oportunidades con otros activos. Y acá vemos el desempeño del dólar index. El dólar index, en todos los gráficos que empieza a mostrar de ahora en adelante, va a estar en color negro, ¿ok? Y la otra divisa o el otro activo va a estar en el otro color que se muestra en el gráfico. En este caso, el dólar index en color negro y el dólar peso en color verde. Si se pueden dar cuenta, el desempeño es bastante similar. Por lo tanto, una mayor debilidad del dólar index, por supuesto que podría generar una mayor debilidad del dólar frente al peso chileno. Un dólar frente al peso chileno que estaba cotizando en una zona de soporte muy importante, cercano a los 678 pesos aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa con el dólar peso? Está en los 678 aproximadamente, el siguiente piso está al orden de los 670, 672, y ya abajo son niveles, incluso podría buscar los 665. Esto es un gráfico diario, cada vela es un día, y en base a esa situación ya podríamos empezar a ver una mayor debilidad. Alcanzó los 700 pesos, que fue una zona de resistencia clave. Para quienes hayan asistido al último webinar que realicé sobre proyecciones del dólar peso de corto y largo plazo, en corto plazo se veía esta posibilidad de ir a buscar los 700 pesos nuevamente, pero ya pensando a largo plazo, mi visión es más cercana a los 650, 640, pensando en el segundo trimestre del 2019, mitad de año aproximadamente. De corto plazo creo que puede seguir cayendo ahora, después de haber ido a buscar los 700 pesos, sobre todo considerando de que lo que estamos viendo es principalmente una mayor debilidad del billete verde a nivel global, y también se están recuperando algunos commodities importantes, sobre todo el precio del cobre, que es clave para Chile. Es el principal producto de exportación. Si sube el precio del cobre, ingresan más dólares a la economía chilena. Si ingresan más dólares a Chile, hay un exceso de oferta de dólares, y cuando hay un exceso de oferta de algún bien, o en este caso alguna moneda, su cotización disminuye. En base a eso, deberíamos seguir viendo una mayor debilidad del dólar frente al peso chileno por la situación de Estados Unidos, en base a que no debiera seguir subiendo la tasa de interés de forma tan agresiva, incluso de que no debiera subir la tasa de interés durante el 2019 según lo que está descontando el mercado. Y por otra parte, este acercamiento entre China y Estados Unidos, por supuesto que es favorable para el precio del cobre. En base a eso, por ambas partes, vamos a empezar a ver una debilidad del dólar frente al peso chileno. 672, 670 y 665 serían los pisos próximos, y ya bajo esos niveles, como les comentaba, mi visión de más largo plazo es que podría estar cotizando cerca de los 650, 640 pesos de cara al segundo trimestre del presente año, o también cerca de mitad de año. Otro tipo de activo que demuestra un movimiento bien similar al dólar index es el dólar frente al yen japonés. Y como se puede ver en el gráfico, si bien en algunos momentos tuvo cierta divergencia, en términos generales ese movimiento es bastante similar. Y actualmente este es el gráfico del dólar frente al yen japonés. Tuvo una caída bastante fuerte, alcanzó un nivel de los 104,70, que fue un piso durante
que fue un piso que también respetó durante el mes de febrero del 2018 y actualmente ya tuvo una recuperación. Está en los 109 aproximadamente, zona de los 108.90, 109, una zona de techo bien importante, la que alcanzó, pero eso para mí ya estaría siendo como el techo más importante. Creo que puede ir a buscar nuevamente los 108.10. Actualmente está cotizando los 108.23, mucho ojo. Y ya bajo esos niveles creo que puede romper los 108.10 e ir nuevamente en búsqueda de los 106.50 y 104.70 aproximadamente. Acá también por partida doble podríamos ver una mayor debilidad del dólar frente al yen japonés. Uno, por la caída del dólar a nivel global, es que se genera esta situación de no ver más alzas de tasas en Estados Unidos. Y por segunda parte, porque si es que las tasas de interés se mantienen bajas, o se mantienen estables, mejor dicho, en Estados Unidos, lo que vamos a ver es algún mayor impulso para la renta variable. ¿Ok? Y ese mayor impulso para la renta variable se traduce en que van a preferir los inversionistas buscar ese tipo de activos en vez de activos de refugio. Y el yen japonés es un activo de refugio. ¿Ok? Entonces, en base a esa situación, lo que deberíamos empezar a ver es que lo que es el yen japonés, en términos de sus fundamentos, no era tener un movimiento tan fuerte, pero sí ver una mayor debilidad por la parte del dólar. ¿Ok? El yen japonés ha sido bastante volátil por los movimientos que ha tenido fuerte en la renta variable, pero si ya se elimina toda la volatilidad de la renta variable, el yen japonés tiene que empezar a volver a fundamentos más propios de su economía, y en base a eso hay que fijarse mucho más en la situación del dólar a nivel global, lo que podría llevarlo a los niveles inferiores. Por otra parte, el dólar index frente al dólar con el dólar canadiense, vemos que tiene un comportamiento también bastante similar, a pesar de pequeñas divergencias, tiene un movimiento que es bastante similar, y en base a eso estamos actualmente en una zona de soporte muy importante. Los 1,32, 1,3210 aproximadamente es una zona de piso bien clave que está marcada en ese rectángulo de color celeste. Está rompiendo una directriz alcista que podría ya estar confirmando, especialmente si llega a romper los niveles mencionados. Fíjese en el MACD que está abajo, que es lo que mide la fuerza que trae el activo. Está pasando a terreno negativo, está abajo 0 puntos. Por lo tanto, es bastante probable que veamos alguna mayor debilidad en lo que es este par de divisas. 1,3050, 1,2960 y 1,2820 creo que son los siguientes niveles como objetivos si es que se da esta ruptura de los 1,32. Ahora, también por partida doble podría haber alguna mayor debilidad este par de divisas. Uno, lo ya mencionado, la debilidad del dólar a nivel global. Pero por otra parte, lo que es la economía canadiense, su principal producto de exportación en términos de materias primas, de commodities, es el petróleo. Y el petróleo está mostrando una recuperación. El WTI está, de hecho, cotizando nuevamente sobre los $50. Y si seguimos viendo, ya va sobre los 51. Y si seguimos viendo un mayor impulso en el precio del petróleo, por un momento más favorable para la economía mundial después de esta conversación entre Estados Unidos y China, que podría generar un debilitamiento en la economía mundial, pero no tan fuerte como se está esperando hasta ahora. Eso obviamente va a ser positivo para Canadá. Sería el mismo efecto que el cobre en Chile, ¿ok? En el petróleo, si sube de precio, entran más dólares a Canadá, por lo tanto se debilita el dólar estadounidense frente al dólar canadiense. Y en base a eso podríamos empezar a ver una mayor caída, insisto, 1,3050, 1,2960 y 1,2820. Veo que son los siguientes niveles objetivos para este par de divisas, si es que se confirma la ruptura de los 1,32. Acá vemos el dólar index contra el dólar frente al el franco suizo. También movimientos bastante similares. La única parte es que no tiene movimiento muy similar en ese crash que se ve en el dólar frente al franco suizo, esa gran caída que fue cuando el Banco Central de Suiza liberó el tipo de cambio frente al euro, que eso impactó mucho a lo que es, apreció bastante a lo que es el franco suizo frente a las principales monedas. Pero en términos generales muestra un desempeño bastante similar. Y acá estamos viendo el gráfico del dólar frente al franco suizo. Está cerca de la paridad, está levemente bajo la paridad, está a los 0,98, está en una zona de soporte importante, esa zona también marcada de color celeste está haciendo un piso muy importante para el dólar frente al franco suizo, y podríamos empezar a ver una debilidad mucho más fuerte. De hecho, los 0,98, que es el piso más importante, lo estaría rompiendo ya en estos minutos. Estamos viendo que en los últimos minutos precisamente, sin ir más lejos, desde
aproximadamente a las 10 de la mañana, ya empezó a romper estos 0,98 y el siguiente objetivo está en los 0,97 aproximadamente. Bajo los 0,97 serían los 0,9610 y 0,9540 los siguientes niveles de soporte para el dólar frente al franco suizo. Y también acá sería por partida doble. Debilidad del dólar y también porque Suiza, en su matriz exportadora, el principal producto es el oro, ¿ok? Y el oro podría tener un nuevo impulso, ¿ok? De hecho, por un tema de estacionalidad, el oro tiene un desempeño bien favorable en estas fechas. Pero por otra parte, si es que empezamos a ver una caída en lo que es la cotización del dólar a nivel global, se aprecian los commodities, se aprecian los metales, y eso lo hemos visto en las últimas jornadas en el oro, un oro que alcanzó incluso los $1.300, actualmente está cotizando bajo esos niveles, está en los 1.290, pero sí ha tenido una fuerte apreciación debido a esta última caída en lo que es la cotización del dólar. Por lo tanto, también por partida doble podríamos ver una mayor debilidad del dólar frente al franco suizo. Pasando ahora al dólar index con el euro dólar, esto sí que es prácticamente un espejo, pero principalmente es debido a lo que le estaba comentando anteriormente sobre que el euro es la principal moneda que pondera frente al dólar en esta canasta. Antes que todo me hace una pregunta sobre cómo reaccionaría el oro ante una posible solución de la guerra comercial. El oro no ha visto una apreciación fuerte como activo de refugio. De hecho, muchos se extrañaron que cuando se dio toda la gran volatilidad de la renta variable norteamericana, el precio del oro no tuvo incrementos tan fuertes, no tuvo incrementos tan potentes. De hecho, ahí hubo otro tipo de activos de refugio que fueron más apetecidos en desmedro del oro. Por lo tanto, en términos de activo de refugio propiamente tal, pensando en que alguna solución de la guerra comercial podría generar una debilidad en el oro, yo no lo veo probable. Yo creo que actualmente el oro está actuando más que nada por la situación que está pasando con la cotización del dólar, la última gran caída del billete verde que ha mostrado un desempeño más bajista, precisamente en todo este tiempo el oro ha tenido un impulso. Y entre medio de todo este tiempo también ha habido fuertes caídas en la bolsa, pero también fuertes recuperaciones. Entonces tampoco está ligado mucho a activos de refugio, más que nada porque se han elegido otro tipo de activos. Los mismos bonos del Tesoro de Estados Unidos en su momento fueron mucho más atractivos que otros tipos de activos de refugio. Y en base a eso es más complejo que se vea algún movimiento bajista en el oro, pensando en alguna eventual solución de esta guerra comercial. De hecho, creo que una Fed que mantenga la tasa de interés en los niveles actuales y una debilidad del dólar podría ser mucho más favorable para la cotización del oro. Pasando ahora a lo que es el dólar index frente al euro dólar, se puede apreciar que el movimiento es prácticamente como un reflejo en el agua, y acá vemos que precisamente una debilidad del dólar deberá apreciar al euro. El euro, que tiene un techo importante, bueno, por lo menos cuando hice la presentación en horas de la tarde de ayer y de esta mañana, tenía un techo muy importante en 1,15. Un techo que podría ir a buscar niveles superiores. Lo 1,15 ya lo está rompiendo, ¿ok? De hecho, en los últimos minutos tuvo esta ruptura del 1,15 y hasta el 1,1525, 1,1539 aproximadamente, 1,1540 fueron los máximos que alcanzó con este último impulso. Y creo que puede buscar los 1,1620, 1,1730 e incluso 1,1820. Creo que pueden ser los siguientes niveles técnicos que puede buscar en la cotización del euro dólar. Lo que pase con Estados Unidos para mí va a ser crucial. Creo que el mercado no está descontando con tanta fuerza de que la Fed no va a subir la tasa de interés. Si en el mercado la probabilidad apunta a eso, el dólar creo que aún no le falta mucho por descontar en esa situación. Y como le falta mucho por descontar, creo que se puede generar alguna apreciación mucho mayor en el euro frente al dólar en este caso. Insisto, ya confirmándose sobre el 1.15, que para eso deberá finalizar la jornada de hoy sobre esos niveles y empezar mañana también sobre esa zona. Los próximos niveles están los 1.1620, 1.1730 y 1.1820 aproximadamente como siguientes niveles de techo técnico en el corto plazo.
Acá vemos al dólar index frente al dólar australiano y el dólar estadounidense, y también acá se ve cómo tienen este movimiento como de reflejo en el agua. Y en base a eso, obviamente, una mayor debilidad del dólar a nivel global debiera generar una apreciación en el dólar australiano. Dólar australiano que está cotizando actualmente cerca de un techo técnico, un techo en los 0,7170 a 0,72 en toda esa zona. Fíjense cómo, que está marcado en este rectángulo celeste, fíjense cómo fue un piso importantísimo durante abril del 2016 y también durante fines de ese año. Fue un piso muy clave y actualmente está haciendo un techo. Así que una ruptura de esta zona al alza podría generar un impulso mucho mayor a los 0,7310. Ahí están malos los que están en color gris. Fíjense en el gráfico, 0,7310 y 0,7380 son los siguientes niveles técnicos para el dólar australiano frente al dólar estadounidense. Y también, si es que vemos que China y Estados Unidos llegan a algún acuerdo pronto, estas negociaciones finalizan en un buen puerto, vamos a ver una apreciación de los commodities. Y Australia precisamente es una economía que netamente exportadora de commodities. Ya pasando lo que son netamente commodities, ¿ok? Lo que son más que nada commodities, dejando de lado lo que son las oportunidades con divisas, con monedas, vemos el dólar index contra el oro. Y acá está un poco lo que les comentaba. Esta última caída del dólar index ha venido precisamente también con un impulso del oro y han tenido un movimiento que en base, en términos generales, históricos, cuando el dólar se ha apreciado, el oro se ha visto debilitado. En base a eso, una caída en el precio, en la cotización del dólar a nivel global podría también incentivar un oro más apreciado. Y acá vemos la cotización del oro. Un oro que tiene un techo muy importante en los $1.300. Creo que sobre los 1.300 ya podría tener un impulso mucho mayor. 1.325, $1.365 en el corto plazo. ¿Okay? Eso, insisto, creo que es una visión más de corto plazo para el oro. Si lo vemos un poco más de largo plazo, en los siguientes niveles para el oro, que no se alcanzan a ver en el gráfico, porque ya son niveles que quería buscar del año 2013 aproximadamente, estarían al orden de los 1.430, $1.440 aproximadamente, si es que se da una debilidad mucho más fuerte en la cotización del billete verde a nivel global. Acá vemos la plata, que también ha mostrado un impulso con la última caída del dólar. Si bien el movimiento acá nunca ha sido tan exacto, pero sí se puede apreciar en el último tiempo, sobre todo el año 2018, como cuando el dólar estaba subiendo, la plata también se vio debilitada, y en el caso contrario, con la última debilidad del dólar, la plata también ha tenido una apreciación. Y acá vemos dónde se encuentra el precio de la plata actualmente. Está cerca de un techo clave. Ese rectángulo marcado en color celeste fue un piso en el pasado, durante el 2016, durante el 2017, y actualmente pasa a ser un techo. Y si es que llega a romper la zona de los aproximadamente $15 con 80 centavos, 70 centavos, ya podría buscar los niveles superiores en los 16,10, $16,50 aproximadamente, que de hecho pasaría a una directriz bajista de corto plazo, perdón, de largo plazo, que incluso podría buscar esos niveles. Así que también se ve alguna alternativa bastante atractiva con lo que es la plata, si es que llega a romper los niveles de los 15,70, 15,80 aproximadamente. Pasando al precio del cobre, también vemos este desempeño que es bastante similar con este reflejo en el agua que les comento. Caídas en la cotización, caídas en la cotización del dólar genera impulsos en el cobre y viceversa. Pero también el cobre está muy alineado a lo que pase con Estados Unidos y China, y en base a eso podríamos empezar a ver un impulso mayor en la cotización del cobre. Y acá vemos el cobre, directriz bajista de corto plazo muy marcada, directriz alcista de largo plazo, que también está bastante marcada. Una ruptura al alza de estos niveles de los 1,66, 1,67 aproximadamente podría generar algún impulso mucho mayor para el precio del cobre. Hoy día alcanzó los 2,68. 2,68, 2,67 podría ser ese techo más fuerte. En caso de romperlo al alza ya podría buscar niveles anteriores. Antes de ir a buscar los 2,85, que es el techo mayor que está marcado, podría tener alguna zona intermedia, los 2,75 aproximadamente, y ya sobre esos niveles, los 2,85, 2,95 y $3 la libra, creo que podrían ser niveles que podría ir a buscar el precio del cobre. Insisto, especialmente si vemos una mayor debilidad del dólar a nivel global y sobre todo con
estas negociaciones, estas conversaciones positivas entre Estados Unidos y China que podrían alcanzar algún buen puerto en el corto plazo. No hay que olvidar de que en el G20 que se celebró en Argentina, en esta cumbre del G20, que fue hace aproximadamente un mes, un poco más de un mes, se dieron 90 días para alcanzar un acuerdo. Así que todavía estamos dentro de esos 90 días que se dieron para alcanzar algún acuerdo, que hay una tregua entre estas dos economías para buscar un acuerdo. Así que si vemos alguna sorpresa dentro de los próximos días, próximas semanas, alguna sorpresa positiva para el mercado, claramente el precio del cobre sería uno de los que tendría un desempeño mucho más favorable. Y ya vamos a pasar ahora a lo que es índices bursátiles. El S&P 500 está cerca de los 2.600 puntos. Con las tasas que se mantengan en los niveles actuales, obviamente va a ser positivo para un crecimiento, digamos, también de renta variable, en la parte de que primero habría un incentivo para el consumo y un incentivo para la inversión que sería mayor al caso en que se sigan subiendo la tasa de interés de forma agresiva. ¿Eso qué implica? Implica que las empresas tengan mayores utilidades y si tienen más utilidades, obviamente hay mayor interés para estar invirtiendo en ellas, por una entrega de dividendos, por un desempeño bursátil mucho mejor y en base a eso sería beneficioso para los principales índices. El S&P 500 está cerca de una zona de techo técnico de los 2.600 puntos. Sobre los 2.600 puntos creo que tiene un potencial alcista bien interesante. 2.680, 2.800 e incluso, ¿por qué no volver a los máximos históricos? Creo que serían niveles objetivos si es que ya se empieza a concretar que la Fed mantenga la tasa de interés en niveles actuales y sobre todo con lo que pasa con China y Estados Unidos. Eso también hay que mencionarlo. ¿Y por qué? Porque obviamente genera más certidumbre para los inversionistas, ¿ok? Y en base a eso podríamos ver algún desempeño más favorable. Pero para eso tiene que romper los 2.600 puntos que viene a ser un techo clave en el corto plazo. El Dow Jones también está cerca de los 24.000 puntos. Rompiendo 24.000 puntos podría tener un impulso hasta los 25.000 y 26.000 e incluso hasta los máximos históricos, mismos fundamentos que el S&P 500. El Nasdaq 100 también, mismos fundamentos, está cerca de los 6.600 puntos. Sobre estos niveles podría buscar los 6.870, 7.200 e incluso ir a buscar los máximos históricos. Hay que considerar también de que estamos pronto a comenzar un periodo de entrega de resultados en Estados Unidos. Si es que esta entrega de resultados es favorable, podríamos ver un impulso mucho mayor para lo que son estos índices. Y si estamos hablando de índices de Estados Unidos, también hay que hablar de índices, o mejor dicho, de renta variable de mercados emergentes. Y por supuesto que hay que mencionarlos porque serían los más beneficiados si es que se genera este mayor debilitamiento del dólar y también si es que hay un acuerdo pronto entre Estados Unidos y China. Este es el ETF de mercados emergentes, trae una directriz bajista muy marcada, pero fíjense que los últimos mínimos son crecientes y también se ve un MACD que está cercano a pasar a terreno positivo. Todo esto, si es que se concreta una ruptura al alza de los niveles actuales, cercanos a los $40 aproximadamente, podría ir a buscar este ETF los 42 e incluso los $44 en el corto plazo. Ahí estaríamos hablando de un upside potencial de 10% hasta esos $44 que podría ir a buscarlo perfectamente con una ruptura de esta directriz bajista, especialmente considerando que el momento actual está siendo bien favorable para este tipo de economías. Y ya para ir finalizando, vemos lo que es el ETF de Chile, ¿ok? De la renta variable chilena, y está en un momento bien interesante. Directriz bajista muy marcada, justo en esta zona, está tratando de romper los $43,20 aproximadamente, puede ir a buscar los 44,20, puede buscar los 46,40 e incluso los $48 aproximadamente, si es que se mantiene obviamente este positivo ánimo bursátil debido a los acercamientos entre Estados Unidos y China. Y adicionalmente, fíjense, el precio tiene mínimos decrecientes, el MACD tiene mínimos crecientes. Eso también podría estar anticipando un desempeño más favorable en lo que es el ETF de Chile. Eso con lo que es el webinar de hoy. Les doy algunos segundos por si tienen algunas preguntas, algunas consultas para que puedan hacerlas. Así que quedo atento a cualquier duda que puedan tener. Recuerden que pueden hacer estas dudas por el chat.
Mientras tanto, mientras pueden hacer estas preguntas, aprovecho también de invitarlos a que descarguen una cuenta demostrativa, una cuenta demo. En esta cuenta demo pueden ver todo lo que son los movimientos de los precios de diversos activos y también buscar estas alternativas que estamos viendo y que estoy mostrando en esta presentación. ¿Ok? Por otra parte, también los invito al próximo webinar, que es el 16 de enero, donde vamos a hablar del crecimiento de China, del PIB de China, y cómo impactaría al cobre, ¿ok? Obviamente que eso va a ser muy, muy importante, considerando de que el cobre influye directamente en lo que es el dólar frente al peso chileno, así que quien esté interesado en el dólar frente al peso chileno, no se pierdan ese webinar del PIB de China y el impacto sobre el cobre. Por supuesto que también quien esté interesado en los commodities pueden asistir a este webinar. Acá me preguntan, ¿quedan en algún lado los webinars? Sí, se va de hecho a enviar el webinar. Queda por lo general en lo que es la página de YouTube de Capitaria, que pueden visitarla. Ponen solamente como Capitaria en YouTube y pueden ingresar a la página que tenemos. Ahí están todos los webinars. También se sube a Facebook y por supuesto que también se les envía en un correo a todos los asistentes. Así que no hay ningún problema. Y otras preguntas. No, no hay más preguntas. Bueno, cualquier duda que puedan tener, por favor, pueden hacerla llegar a su ejecutivo, a su analista, hacerla llegar a Capitaria y en base a eso también ahí podemos estar contactándonos. Espero que tengan una excelente tarde y los dejo invitados nuevamente al próximo webinar del 16 de enero y nos encontramos en una nueva ocasión. Que estén muy bien, gracias por estar ahí. Hasta luego.